Hola, queridos estudiantes. Hoy vamos a trabajar el concepto de las razones trigonométricas, para lo cual antes debemos de tratar de conocer cada uno de los términos que la componen. El primero de esos términos es una razón. Recordemos que para las matemáticas una razón es el cociente o división entre dos cantidades. Y trigonometría es el estudio de la relación que tienen los lados y los ángulos en un triángulo. En este caso especialmente vamos a hablar de los triángulos rectángulos. Vamos a trabajar en el triángulo ABC y decimos que este triángulo es rectángulo por este símbolo que nos representa aquí un ángulo de 90 grados. Ahora, hay una manera de cómo identificar o nombrar cada uno de los lados que componen a ese triángulo. Generalmente los lados los vamos a nombrar siempre con letra minúscula del vértice opuesto al lado. Lo que estoy diciendo es que si este es el vértice A, el lado que se opone a ese vértice sería este lado y lo vamos a llamar con la letra A minúscula. De la misma manera, si estamos hablando del vértice B, este lado que es opuesto a ese vértice lo llamamos B minúscula y por último, este lado que es opuesto al vértice C lo llamamos C minúscula. Los triángulos rectángulos, cada uno de sus lados tienen unos nombres específicos o especiales. El lado más largo, que en este caso es el lado C, lo vamos a llamar hipotenusa y lo representamos con la letra H. Los otros dos lados los vamos a llamar catetos. En este caso el cateto primero sería el cateto A y el otro cateto lo vamos a llamar B. Para nosotros trabajar las razones trigonométricas dentro de este triángulo, vamos a empezar a relacionar cada uno de estos lados que hemos nombrado, pero teniendo en cuenta un ángulo de ese triángulo. En este caso vamos a hablar de este ángulo, que lo vamos a llamar el ángulo teta. Y vamos a empezar a establecer relaciones por medio de la división respecto a este ángulo. Entonces, si vamos a observar este ángulo, los catetos ya van a recibir un nombre especial. ¿Por qué razón? Porque frente a este ángulo, este cateto que está al frente del ángulo lo podemos llamar opuesto. Opuesto es sinónimo de al frente. Entonces, en este caso el lado A lo podemos llamar cateto opuesto. Y este otro lado, que es el otro cateto, está adherido, pegado al ángulo, por lo tanto lo vamos a llamar cateto adyacente. Entonces, conociendo ya cada uno de los nombres y los lados de ese triángulo, vamos a empezar a establecer las relaciones que hay por medio de la división con esos lados. ¿Qué relación podemos tener como primera medida? Podemos relacionar el cateto que se opone al ángulo con el lado más largo, es decir, con la hipotenusa. Si establecemos esa relación por medio de la división, obtendríamos A, que es el cateto opuesto, sobre C, que es la hipotenusa, y a esa relación se le llama la razón seno de teta. De la misma manera podemos relacionar otros dos lados de ese triángulo. Vamos a relacionar en este caso el cateto adyacente con la hipotenusa por la misma división. Es decir, el cateto adyacente, que es el lado E, sobre la hipotenusa, que es el lado C, y a esta relación le vamos a llamar la razón coseno de teta. Por último, tenemos que relacionar otros dos lados. En este caso vamos a relacionar el cateto opuesto con el cateto adyacente, es decir, A, que es el cateto opuesto, sobre B, que es el cateto adyacente, y a esta relación la vamos a llamar la razón tangente de teta. Estas tres primeras relaciones las vamos a llamar razones fundamentales. Pero ustedes se preguntarán, ¿yo puedo hacer otras tres relaciones con estos mismos lados o con estos mismos cocientes? ¿De qué manera podemos hacer esas relaciones? Invirtiendo, volteando las razones fundamentales que tenemos. Lo que estoy diciendo es que si voy a voltear esta razón, lo que estoy expresando es
C, que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, es decir, invertir esta razón. A esa razón se le conoce como cosecante de teta, que es la inversa de seno. De la misma manera podemos invertir la razón coseno, es decir, hipotenusa sobre cateto adyacente. A esta relación o razón la conocemos con el nombre de secante de teta. Por último, tenemos la razón tangente, que al invertirla nos quedaría cateto adyacente sobre cateto opuesto, lo cual genera la razón cotangente de teta. A estas tres razones, que las sacamos de las fundamentales invirtiéndolas o cambiando de orden sus posiciones, las vamos a llamar funciones o razones inversas. Bueno, vamos a trabajar entonces con las razones trigonométricas, ejemplos o ejercicios de aplicación de ellas. En nuestra vida cotidiana se nos presentan muchas situaciones donde se involucran triángulos, rectángulos, que tienen por objetivo conocer la medida de los lados y de sus ángulos. En este caso vamos a trabajar sobre este triángulo ABC, donde conocemos una de sus medidas y el ángulo θ. Para tener una ayuda de cómo trabajar las razones, he trabajado este nombre que nos sirve para podernos aprender fácilmente las razones trigonométricas. Lo llamamos SOHCAHTOA. ¿Por qué SOHCAHTOA? S quiere decir la razón seno, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. C de coseno, que es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y T de tangente, que es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Vamos inicialmente a conocer la medida del lado C, que para este triángulo y por su ubicación nos representa la hipotenusa. Para poder conocer la medida de la hipotenusa debemos conocer por lo menos una de las medidas en la razón. En este caso, para el ángulo conocemos la medida del lado adyacente. Por lo tanto, la razón indicada para poder hallar la hipotenusa es la razón coseno, porque conocemos al lado adyacente o al cateto adyacente para conocer la hipotenusa. Entonces vamos a decir que la relación coseno de este ángulo θ es igual al cateto adyacente, que en este caso es nuestro lado A, dividido entre la hipotenusa, que para este caso es el lado C. Teniendo esto, vamos a reemplazar los valores que conocemos. Entonces decimos coseno de θ, pero ¿quién es θ? 35 grados. Es igual al cateto adyacente, que en nuestro ejemplo mide 5 centímetros, sobre la hipotenusa, que es nuestra incógnita. Aquí hay algo especial. Para poder despejar esta incógnita debemos de tener en cuenta que está en un denominador. Como está en un denominador, va a pasar a multiplicar. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es intercambiar estos dos términos. Y nos va a quedar entonces que C, o sea hipotenusa, es igual a 5 centímetros dividido entre el coseno de 35 grados. En la calculadora vamos a hallar este valor de coseno de 35 grados. Si usted lo hace en la calculadora, van a obtener el valor de 0,82 aproximadamente. Y al efectuar esa división, vamos a obtener la medida de la hipotenusa, que va a ser igual a 6,10 centímetros, aproximándolo a 2 decimales. Bueno, para terminar en el ejercicio vamos a hallar la medida del lado B, que en este caso es el lado opuesto al ángulo θ. Esa medida del cateto opuesto la podemos hallar usando dos razones. Voy a usar primero la razón seno. Recordemos que la razón seno. La razón seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces podemos decir que seno de θ
es igual al cateto opuesto, que en nuestro ejemplo va a ser el lado B, dividido entre la hipotenusa, que es C para nuestro caso. Al reemplazar, tenemos que el seno de 35 grados es igual a B, que es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que en el caso anterior hallamos su medida, corresponde a 6,10 centímetros. Como nuestra incógnita queda en el numerador, pues simplemente lo que está en el denominador pasa a multiplicar. Por lo tanto, al despejar el cateto opuesto, tenemos que B es igual a seno de 35 grados multiplicado por 6,10 centímetros. Efectuamos en la calculadora el resultado de seno de 35 grados y obtenemos que eso es igual a 0,57 aproximando a 2 décimas multiplicado por 6,10 centímetros. Y al efectuar esta multiplicación encontramos que la medida del cateto opuesto va a ser igual a 3,48 centímetros. Esa medida del cateto opuesto también la podemos hallar usando otra razón que involucre al cateto opuesto. En este caso es la tangente, porque tenemos el opuesto con el adyacente. Vamos a comprobar ahora que con las dos razones el resultado debe dar aproximadamente igual. Entonces decimos que tangente de teta es igual al cateto opuesto, que es el lado B, dividido entre el cateto adyacente, que es o corresponde al lado A. Por lo tanto, al reemplazar, tenemos tangente de 35 grados es igual a B, que es nuestra incógnita, dividido entre el cateto adyacente, que mide 5 centímetros. Pasa lo mismo que en el ejemplo anterior, como nuestra incógnita está en el numerador, el denominador pasa a multiplicar. Por lo tanto, B es igual a tangente de 35 grados multiplicado por 5 centímetros. Si hacemos el resultado de tangente de 35 grados en la calculadora, vamos a obtener el valor de 0,70 multiplicado por 5 centímetros. Y obtenemos que B es igual a 3,5 centímetros. Ustedes van a decir, ¿nos quedó malo el resultado porque no encontramos los mismos valores? Pues resulta y pasa que estamos usando la aproximación. Entonces, si aproximamos este valor, obtenemos con una décima que es también igual a 3,5 centímetros. Por lo tanto, estamos comprobando que usando cualquiera de las dos razones trigonométricas vamos a llegar al mismo resultado.